Ok, vamos a continuar con vectores en dos dimensiones. Igual del libro de mecánica vectorial para ingenieros estática de Beer y Johnson, novena edición. Esta vez vamos a resolver el ejercicio 235. Ok, en este ejercicio nos brindan tres fuerzas, una de 200 newton, una de 150 y una de 100 newtons. Nos indican dos ángulos alfa. El problema nos indica que alfa es de 35 grados y también nos dan acá otro ángulo que dice que a partir del ángulo continuando el ángulo del vector de 100 newtons, dice que este se encuentra a 30 grados después de este vector. Ok, el problema nos pide, si se sabe que alfa es de 35 grados, determine la resultante de las tres fuerzas mostradas en la figura. Ahora, ¿qué nos están pidiendo acá? Nos dicen que se debe reemplazar todas estas fuerzas por una sola fuerza. ¿Qué es esto? Se le llama sumatoria de vectores. ¿Qué significa esto? Si yo quisiera deshacerme de estas tres fuerzas y quisiera poner una sola fuerza, me piden cuánto tiene que ser la magnitud de esta nueva fuerza y cuál sería el ángulo o las componentes vectoriales de esta nueva fuerza. Okay, entonces, para poder sumarlos es mucho más fácil utilizando sus componentes vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ordenar nuestros datos. Okay, entonces la fuerza 1 va a ser igual a 200 newtons. ¿Cuál va a ser nuestro primer ángulo? Nuestro primer ángulo nos indican que es alfa y alfa vale 35. Hay que tomar en cuenta que si nosotros dibujamos nuestro plano acá, vamos a ver que este vector se está dirigiendo hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y, lo que significa que nuestras componentes Y y J van a ser negativas. Y como ya sabemos, gracias a nuestro SOHCAHTOA, cuando nosotros despejamos nuestro SOHCAHTOA, vamos a obtener cuáles son nuestros componentes en Y y en J. Okay, en este caso el ángulo está acá, está respecto de X, entonces nuestro adyacente va a ser el X o el componente Y y nuestro opuesto va a ser nuestro componente en J. Ok, ya sabemos que si nosotros despejamos el seno del ángulo, que va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, si nosotros queremos conocer el opuesto, entonces pasamos la hipotenusa a multiplicar y nos queda que el opuesto es la hipotenusa multiplicando al seno del ángulo. Ok, lo mismo sería para el coseno, entonces nuestro adyacente va a ser la hipotenusa por el coseno de nuestro ángulo. Ok, entonces nuestro adyacente es X. Entonces nuestra componente Y sería 200 newtons por el coseno del ángulo, que en este caso es 35. Para nuestra J sería 200 newtons por el seno de 35. Ok, nuestra componente en Y serían 163,8. Lo vamos a redondear siempre hacia arriba, entonces sería 164. Pero recordamos que la componente va hacia la izquierda. Entonces nuestra Y es negativa. Ok, entonces tenemos 163 sería
menos 163 newtons en I. Y para el siguiente, seno, 114,7, lo redondeamos hacia arriba, sería 115. Pero también recordamos que nuestra J nos indicó que sería negativa. Entonces tenemos menos 115 newtons en J. Ok, vamos a poner acá, esto es los datos anteriores. Ok, vamos a realizar esto mismo para los otros dos vectores. Esto lo podemos aplicar si son 4 vectores, si son 5 vectores, si van hacia arriba, si van hacia la izquierda, si están solamente en uno de los ejes. Esto lo podemos hacer 1000 veces más fácil de esta forma que de la forma que nos implica trabajar solo con 2 vectores. Ok, entonces vamos a resolver esto para los otros 2 vectores. En este caso nuestra fuerza 2 va a ser igual a 150 newtons. Nuestro ángulo va a ser alfa más 30. Como alfa vale 35, entonces este ángulo respecto de x sería de 35 más 30. Ok, nuestro ángulo es de 65 grados. Necesitamos nuestra componente en I, nuestra componente en J. Ok, ahora si revisamos nuestro cuadrante nos dice acá que el vector va hacia la derecha. Entonces en X se está moviendo hacia la derecha. X o nuestra componente Y va a ser positiva. Pero el vector va hacia abajo. Es decir, se está moviendo en Y negativo. Entonces nuestra componente J va a ser negativa. Ahora, si nosotros encontramos este ángulo de acá, significa que nuestro adyacente va a ser X. Y si recordamos acá, el adyacente sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Nuestra hipotenusa son 150 newtons, que es la fuerza del vector. Entonces nosotros vamos a multiplicar 150 newtons por el coseno de 65. Y recordamos que para el opuesto, que en este caso va a ser Y, sería 150 por el seno de 65. Entonces tenemos 150 por coseno de 65 sería 63,4. Lo dejaremos en 63. Entonces la componente en Y de este vector sería 63 newtons en I. Recordamos que para Y va a ser negativo o para J en este caso, entonces lo ponemos de una vez. Son 135,9, hacia arriba sería 136 en J. Repetimos para la fuerza 3. La fuerza 3 son 100 newtons. Ok, el ángulo sería alfa. Recordamos, alfa es 35. Igual, este ángulo está respecto de X. Entonces tenemos I, J. Nuevamente, este ángulo está dirigiéndose en el cuarto cuadrante, está hacia la derecha en X y está hacia abajo en Y. Por lo tanto, I va a ser positivo y J va a ser negativo. ¿Cuáles van a ser nuestros datos? Igual. I va a ser nuestro adyacente y J va a ser nuestro opuesto. Adyacente trabaja con coseno, opuesto con el seno. ¿Cuál es nuestra hipotenusa o nuestra fuerza?
serían 100 newtons por el coseno de 35. 100 newtons por el seno de 35. Y es positivo, J es negativo. Entonces tenemos 100 coseno de 35, 81,91, redondeamos hacia arriba. Nuestro componente en I es 82 newtons en I. Ahora con el seno 57,3, ok, se queda en 57. Recordamos que es negativo, entonces nos queda 57 newtons en J. Ahora ya tenemos todos nuestros componentes vectoriales, entonces ahora lo vamos a trabajar de la forma directa. Entonces tenemos la fuerza 1, vamos a ordenar todo. I a la izquierda, J a la derecha. Entonces nuestra fuerza 1 eran 163 negativo y 115 negativo. Entonces tenemos menos 163 newtons en I menos 115 newtons en J. Fuerza 2 tenemos 63 newtons en I y menos 136 newtons en J. 63 newtons en I positivos y menos 136 newtons en J. La fuerza 3 tenemos 82 newtons en I y menos 57 newtons en J. ¿Cómo vamos a operar esto? Lo vamos a operar como una suma común y corriente. Y nuestra resultante va a ser igual. Trabajamos Is con Is, Jotas con Jotas. Entonces tenemos menos 163 más 63 más 82. Ok, en I nosotros tenemos menos 18 newtons en I. Todos son negativos, vamos a sumarlos. 115, bueno, lo vamos a operar tal cual está. 115 menos 136 menos 57. Ok, en J tenemos menos 308 newtons. Ahora, ¿podemos decir que terminamos acá? Sí y no. Recuerden que nosotros nos dieron una fuerza y un vector. Encontramos sus componentes vectoriales y trabajamos las componentes vectoriales para encontrar las componentes vectoriales de la resultante. Pero no nos pidieron esto. Nos han pedido cuál sería la fuerza y la dirección de la resultante. En este caso, nuestra resultante tenemos que entregarla con un dato de una fuerza y un ángulo. ¿Cómo encontramos esto? Ok, esto es muy fácil. Recordamos que estos son componentes que nos van a generar un triángulo. Nos dicen que si se mueve en el cuadrante 18 en I, menos 18 en I, perdón, entonces se va a mover menos 18 en I. Y dice que se va a mover menos 308 en J. Esto prácticamente sería, bueno, sabemos que no es igual, pero prácticamente sería esta distancia de acá. ¿Ok? Esta sería nuestra resultante. Entonces nosotros podemos encontrar el ángulo respecto a Y o el ángulo respecto a X.
Ok, como nosotros estuvimos trabajando todo el tiempo con x, vamos a encontrarlo respecto de x. Entonces nosotros vamos a tener acá en este triángulo nuestra componente j, nuestra componente en y. Bueno, menos y menos. Entonces vamos a encontrar este ángulo. ¿Cómo vamos a realizar eso? ¿Okay? Recordamos nuestro SOHCAHTOA y nos dice que para encontrar este ángulo va a ser, en este caso tenemos opuesto y adyacente, entonces vamos a utilizar la tangente. Si nosotros tenemos tangente del ángulo, es el opuesto sobre el adyacente, nosotros solamente queremos el ángulo. Entonces nuestro ángulo va a ser igual a la tangente negativa o arcotangente del opuesto entre adyacente. Ok, entonces nuestro ángulo va a ser igual tangente a la menos 1. El opuesto, ¿quién es el opuesto? Es j. Sería menos 308. Y nuestro adyacente, que sería la y, sería menos 18. Bueno, estos se eliminan y nos queda positivo. Entonces necesitamos encontrar tangente inversa de 308 entre 18. Nos dice que este ángulo va a ser de 86. Ok, ya tenemos el ángulo. ¿Qué nos faltaría? Nos falta la componente. Ahora, para este caso nosotros vamos a recordar a Pitágoras. Y Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Nuestra hipotenusa, que va a ser la fuerza o la resultante, va a ser igual a menos 18. Recuerden que esto está, toda esta, entonces cuando nosotros lo utilizamos, lo usamos entre paréntesis para que esto afecta también al signo. Más menos 308 al cuadrado. Pero nosotros no queremos la hipotenusa al cuadrado, nosotros queremos solamente conocer la hipotenusa. Entonces este cuadrado se le saca raíz cuadrada y nosotros tenemos r, va a ser la raíz cuadrada de menos 18 al cuadrado más menos 308 al cuadrado. Entonces r va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 18. Tienen que recordar que si van a trabajar con los signos, tienen que poner todo entre paréntesis y luego elevar al cuadrado. ¿Ok? Entre paréntesis y luego elevar al cuadrado. O simplemente, como sabemos que vamos a eliminar el signo, no lo ponemos. Entonces solamente ponemos 18 al cuadrado. Más, lo mismo sería para el 308. Como sabemos que el signo se va a eliminar, no lo ingresamos a la calculadora. 308 al cuadrado. Cerramos el paréntesis para que pueda operar toda la raíz. Tenemos que nuestra fuerza va a ser de 308,52. Podemos redondearlo hacia arriba. Entonces R sería de 308 newtons. Ok, ¿cómo lo expresamos? La expresión sería que R, o nuestro vector resultante, tendría una magnitud de 308 newtons con un ángulo de
86. Recuerden que esto nos indica cuál es el tipo de apertura que tiene el ángulo. Entonces nosotros, para identificar que este está en el tercer cuadrante, podemos hacerlo hacia el otro lado. ¿Okay? Esto nos está indicando hacia dónde va. O lo mismo podemos hacer acá en nuestro dibujo original. Dibujamos el vector, ponemos que esta es la resultante y vamos a indicar acá nuestro ángulo. Y decimos que nuestro ángulo es de 86. Bien, esto sería todo. Hasta pronto.